Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez después de un tiempito y la verdad me alegro de verles eh, y compartir la palabra del Señor. Aló, compartir la palabra del Señor con ustedes. Cuando Andrés me llamó, me dijo que hablara sobre Josué capítulo 3, eso es lo que voy a predicar, ¿cierto? Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de Josué. Es el enemigo esto, ¿verdad? El enemigo morado, siempre, ¿cuándo no? Los morados, ¿verdad? Bueno, mejor este. A ver, ahora sí. Bueno, vamos a hablar sobre Josué capítulo 3 y bueno, primero decir pues muchas gracias hermanos por la invitación, la verdad es que sí, ya tenía tiempito de no compartir la palabra del Señor con ustedes. ¿Aquí? Ok. Disculpen hermano, la tecnología me come. Bueno, y qué bonito verles a ustedes y ver, por ejemplo, a Aurora. Ve, yo la conocí de meses y ve ahora ya caminando, Aurora. Qué tremendo, ¿ves? Cómo ha crecido. Y como han visto mis hijas, pues también ya crecieron un poquillo, ¿verdad? Bastante, digo yo. Y no crea, con ese crecimiento traen algunas cosas que no me esperaba, pero tengo que asumirlas. Bien, Josué capítulo 3. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco rápidamente de lo que es el contexto de Josué capítulo 3. Seguramente ya vieron Josué 1 y 2. Es una etapa de transición en donde, pues, después de vagar 40 años en el desierto, ahora les toca entrar a la tierra que el Señor les había prometido. Y en el capítulo 1 de Josué vemos cómo Dios comisiona a Josué. El gran Moisés murió, ya no está con ellos. Ahora tiene que asumir Josué una tarea nada fácil porque imagínense, suceder a Moisés no es cualquier cosa. Sin embargo, Dios le asegura la presencia de él en todo lo que él vaya a hacer. Yo estaré contigo, siempre le dice el Señor a Josué. Y también 3 veces le repite, del versículo 6 al 9, le repite que se esfuerce y que sea valiente. Y también le manda a guardar la ley para tener éxito. Y en capítulo 1, 10 al 18, vemos cómo Josué manda que el pueblo se prepare para entrar en la tierra prometida y le pide ánimo, obediencia y fidelidad a la palabra de Dios. En el capítulo 2, que seguramente vieron la semana pasada, están los preparativos. Manda Josué 2 espías, esos son los antecedentes de la Mossad. Bueno, pero antes ya había mandado 12, Moisés había mandado 12, cuando estaban a las puertas de entrar, pero justamente cuando llegaron, ya ustedes saben la historia, los informes de 10, ocasionó que casi le dieran un golpe de estado a Moisés y querían volver a Egipto, y Dios ahí, los castiga y les dice, ustedes no van a entrar, sus hijos, la generación siguiente, ellos sí van a entrar, y por eso es que vagaron casi 40 años en el desierto. Bueno, y aquí vemos cómo Dios en el capítulo 2 actúa de una manera, su soberanía es grande, y las formas como Dios usa para llevar adelante sus propósitos son muy interesantes, porque como seguramente ya vieron, Dios usa una persona de una reputación pues nada bonita, una ramera, pero que esta mujer tiene fe, cree en el Dios de ellos, en el Dios de Israel, y los hospeda en la casa, los esconde, y ella les hace prometer que cuando ellos ingresen, conquisten Jericó, que ella y su familia sean salvos. Y bueno, y así fue, salvación para ella y para su familia. Pero lo interesante, y seguramente vieron la semana pasada de esto, es que todo el mundo se fija en que ella era ramera prostituta, pero nadie se fijó, o el detalle es que ella mintió, ¿no? Mintió para llevar adelante y nadie dijo nada sobre eso. Nadie dijo, uy, qué mentirosa. No, simplemente Dios, hermanos, lleva adelante sus propósitos a pesar de los hierros
y de las limitaciones del ser humano. Y en este caso vean cómo usa a esta mujer y una mentira. Bueno, ese es Dios, actuando de esas formas. Y ahora llegamos al capítulo 3. En el capítulo 3 el pueblo está en un lugar llamado Sittim, a orilla del Jordán, cerca del Jordán, y ya están a punto de cruzar. Y aquí en este capítulo hay un énfasis en varias cositas, como por ejemplo en que el pueblo tiene que santificarse y también hay una promesa de que si hacen esto y obedecen, pues la presencia del Señor, la manifestación del Señor va a ser visible y poderosa. Y algo muy interesante en este capítulo es que 16 veces se menciona el arca. Y ustedes saben que el arca es símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y 16 veces en este capítulo se menciona, lo que significa mucho. Lo que significa es que es Dios quien va dirigiendo al pueblo, Dios guiando al pueblo, Dios llevándolo a través, bueno, como vamos a ver ahora, el Jordán, bueno, sí es un río, no es tan como el Amazonas, por ejemplo, pero estaba en una época de crecida y se necesitaba la intervención divina para cruzarlo. Bueno, aquí entonces, en los primeros versículos, voy a compartir 4 cositas con ustedes de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver del versículo 1 al 6, preparativos antes del cruce del Jordán. Y dice el texto, versículos 1 al 6, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro, 2000 codos, dice en la Reina Valera, detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca, asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Aquí vemos unos preparativos antes del cruce del Jordán. Y estos preparativos incluían, voy a resumirlo en 3 cosas. 1, reposo de 3 días. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. En primer lugar, reposo. ¿Por qué es importante esto o el reposo? Bueno, por algunas razones. En este caso, según el texto, este reposo es antes de la acción de Dios. Israel está a punto de vivir un milagro enorme. Un milagro, bueno, parecido al que hizo Dios con Moisés en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cierto? Bueno, y en el capítulo 1, Dios le prometió a Josué que así como estuvo con Moisés, iba a estar con él. De la misma manera. Y aquí Dios iba a hacer evidente esto con el pueblo de Israel. Bueno, y dije anteriormente que era la época en donde el río Jordán estaba decrecida. Y hermanos, vean, Dios, yo me pregunto, cuando estaba leyendo esto, me pregunto, pero ¿por qué Dios se le ocurrió en crecida? ¿Y por qué no cuando estaba bajito? ¿No? ¿Por qué Dios actúa de esas formas? Me he preguntado yo siempre. ¿Por qué por qué no esperó un poquito más, le dio un par de vueltas más al desierto para que llegaran en una época en donde el río estuviera bajito y pudieran pasar sin ningún problema? Pues bueno, hermano, así actúa Dios, Él es soberano. Y actúa de una manera y todo lo hace para glorificar su nombre. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Lázaro? ¿Se acuerdan? Y uno se pregunta, ¿por qué si estaba tan cerca y cuando Marta mandó llamar al Señor para que viera a Lázaro,
y no muriera, porque el Señor se tardó 4 días después y lo hizo a propio. Vea qué amistad es la de Lázaro, ¿verdad? Sin embargo, ya el Señor llega tranquilo 4 días después y Marta con toda razón le dice, Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero todo esto el Señor lo tenía planeado. Por eso digo que el Señor hace las cosas, bueno, extrañas, pero para glorificar su nombre. Y en este caso, si Lázaro no hubiera muerto, no hubiera habido resurrección. Y no se hubiera glorificado frente a todas las personas, frente a toda esa gente. Aquí, hermanos, pues bueno, llegan el pueblo, el río está en crecida, bueno, y para que el milagro sea más evidente, pues llega en ese tiempo. Bueno, el reposo aquí, hermanos, no es pasividad, sino una preparación espiritual. Y hay una lección de aquí que podemos extraer. Dios obra mejor cuando su pueblo aprende a esperar. Y esto de la espera, hermanos, no es sencillo. Aprender a esperar, bueno, la espera desespera, dice el dicho, ¿cierto? Y es que nosotros somos muy apresurados, queremos las cosas rápidos. Y cuando le hemos pedido al Señor algo y la respuesta del Señor a veces, bueno, tarda y a veces es silenciosa, no dice nada. Y eso a uno lo desespera. Claro que sí, lo desespera. Pero hermanos, hay momentos en donde Dios obra mejor cuando usted y yo, como iglesia del Señor, aprendemos a esperar en Él. Y hay momentos en donde no nos queda de otra esperar en Él. Lo único que podemos hacer es, somos impotentes, somos limitados, no podemos hacer nada frente a una situación y llegamos a la conclusión entonces de que lo único que podemos hacer es esperar. Bueno, y es ahí cuando ya uno se rindió, es cuando ya Dios de alguna manera actúa. Segundo lugar, el reposo es un acto de confianza. Vamos a ver, militarmente y humanamente hablando, tenía más sentido cruzar rápido el Jordán, inmediatamente. Pero hermanos, no. El reposar para el pueblo de Israel significaba decir, Señor, tú tienes el control. Me acuerdo, estaba preparando esto y me acuerdo de un evento. ¿Se acuerdan cuando Absalón le da un golpe de estado a su propio papá? ¿Se acuerdan? Aitofel, que era el consejero de Absalón, le dice, mire, persígalo ya y de una vez acabe con él. Porque si usted espera, usted va a perder, va a ser derrotado. ¿Se acuerdan de eso? Y David había mandado a un sacerdote para que estorbara el consejo de Aitofel, porque el consejo de Aitofel, dice el texto, que era como que si Dios hablara por medio de él. Se le hacía caso, David le hacía caso, lo tomaba como un consejo de parte de Dios. Y sí, tenía razón Aitofel. Si él perseguía inmediatamente a David, pues ya no hubiéramos contado esa historia. Pero él le hace caso al otro consejo. Y militarmente Aitofel tenía razón. ¿Y qué pasa cuando no se hace caso al consejo de Aitofel? Y Aitofel dice, no, estamos listos. Inmediatamente agarra, ordena su casa y se suicida. Porque él sabía que esto era una causa perdida. Humanamente hablando aquí, hermanos, era más factible, era más provechoso cruzar de una vez el río. Pero sin embargo, hermanos, aquí ellos deciden reposar. Bueno, hermanos, y aquí el reposo es un acto de confianza en el Señor. El reposar es un acto de confianza en saber que Él está en el control de las cosas. No desesperarnos frente a situaciones críticas. La tendencia de nosotros es a desesperarnos, a querer ayudarle a Dios en hacer algunas cosas, en cómo hago para solucionar este problema, cómo hago para que tal vez mi hijo cambie, cómo hago para que mi esposo vuelva, cómo hago para X cosas. Y comenzamos a hacer y lejos de ayudarle a Dios, más bien le estorbamos la obra que Él quiere hacer.
En este caso, entonces, hermanos, una de las enseñanzas es que el saber esperar, es decir, al Señor, confiar en el Señor y decirle, Señor, está bien, voy a esperar, tú tienes el control. Pero también, según Josué 3:5, el reposo prepara el corazón para la obediencia, porque dice este texto, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Escuchar instrucciones, hermanos, examinar el corazón y consagrarse justamente son cosas que hacemos cuando aprendemos a esperar. Cuando nosotros esperamos, cuando nos desesperamos más bien, no le escuchamos a nadie y queremos hacer lo que yo creo que es mejor o que es conveniente en ese momento. Mi criterio es lo que se impone. Y no, más bien, cuando reposamos en el Señor, es un espacio para escuchar la voz de Dios, la instrucción de Dios, para examinar nuestro corazón, para consagrarnos delante del Señor. Hay momentos, bueno, ustedes saben que estoy pastoreando una iglesia aquí en Alajuelita, pues una iglesia mediana, diría yo, y hay veces, hermanos, en que no crean. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Y es ahí donde yo agarro y digo, y quiero desesperarme, y quiero hacer cosas, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal autor decía que hay que hacer esto, tal autor, profesor que me enseñaba decía, bueno, hay que hacer lo otro. Sin embargo, si he aprendido algo en estos últimos 2 años que he estado al frente de esa iglesia, es saber que quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Y me he detenido justamente a decir, bueno, voy a hacer, hay cosas que no puedo solucionar, definitivamente ya les corresponden al Señor. Yo hago lo que me corresponde. Y yo le he dicho al Señor varias veces, Señor, esto es tu iglesia. Así, a veces enojado, ¿no? Esto es tu iglesia, Señor. Usted verá qué hace. Yo ya hice lo que tengo que hacer, pero hay cosas en donde yo no puedo. Usted tiene que intervenir en los corazones de las personas. Y cuando hago eso, cuando yo me rindo y digo, bueno, Señor, aquí te lo entrego, bueno, es donde viene la respuesta del Señor. Una manera milagrosa. Y por último, hermanos, este pasaje nos recuerda que no todo silencio es un atraso, no toda espera es pérdida de tiempo y que Dios también habla en pausas. Un ejemplo que seguramente ya lo he dado aquí o en otro lugar, pero clarísimo me quedó cuando dice, usted ha visto un salón de clase donde el profesor está presente, pero están en exámenes. Están haciendo una prueba. El aula está silenciosa. No significa que no esté el profe. No, el profe está. Mientras ustedes están haciendo la prueba silenciosamente, no significa que el profesor no está. No, él está mientras ustedes están haciendo la prueba. Y así pasa con nosotros. En la pausa, en el silencio, hermanos, no es que Dios no esté. No, Él está allí. Y a veces la respuesta de Dios es esa, silencio. Y tendemos a desesperarnos porque queremos que Dios nos responda ya. Y otra cosa en lo que he aprendido en estos últimos años es que no siempre las respuestas de Dios son como uno cree que debe ser. Uno pide a Dios algo, clama al Señor por algo, pero la respuesta no es como uno cree que es. Y Dios manda una respuesta tal vez diferente a la que uno creía que debía ser. Pero sea de una o de otra, es lo que Dios nos dio. Y hay que aceptarla como respuesta de parte de Dios. Bien. Seguimos entonces. La segunda indicación o el segundo preparativo tenía que ver con indicaciones al pueblo. Versículos 2 al versículo 4. Dice, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan,
Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos o 1 kilómetro, como lo dije ahora, no os acercaréis a ella, no os acercaréis a ella. Bueno, aquí hay instrucciones para el pueblo de qué es lo que tenían que hacer. Y una de esas instrucciones tiene que ver con la distancia. La distancia. Primeramente recordar que dice que cuando vean que los levitas levantan el arca, ustedes se levantan y lo siguen. Y esta es una, hermanos, es Dios guiando al pueblo. La obra de Dios no es por mérito humano. O sea, los héroes no fueron Moisés en el Éxodo, el héroe no fue Josué en la conquista, no fue el rey David más adelante. No, vemos cómo Dios, y ustedes han estado viendo seguramente Josué y anterior a Josué, cómo Dios ha sido el que sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa y extendida. Y es Dios que ahora levanta a un hombre, Josué, para introducir él al pueblo y guiarlo a la conquista de la tierra prometida. Y es Dios, por eso decía que es muy importante el hecho de que en este capítulo se mencione 16 veces el arca, porque es la presencia de Dios, es Dios guiándolo, es Dios diciéndole por dónde tienen que ir. Y es Dios haciendo los milagros que se tienen que hacer para que el pueblo siga adelante con su marcha. Y esto, hermanos, rápidamente una aplicación en nuestra vida, en la iglesia y en todo lo que emprendamos. Sepa que no es su capacidad, es don de Dios. Sepa que lo que usted hace para Dios no es porque usted carga, porque inherentemente en usted haya eso, sino porque Dios le dio ese don, habilidad, capacidad o talento para que usted lo ponga por obra y sea simplemente un buen administrador de los dones que Dios le dio. Por lo tanto, no debe haber jactancia en lo que yo hago, porque lo que yo hago no soy yo, sino es Dios en mí. Aquí es Dios guiando al pueblo, usando a Moisés un instrumento, usando a José otro instrumento. Y usted y yo somos eso, somos instrumentos. Y tanto lo que hace usted en la iglesia, en su trabajo o en cualquier área de la vida, lo que hace bien, sepa que es Dios en usted y no por uno. Pastor, profe, es que yo soy muy inteligente, muy capaz. Sí, seguramente que sí. Pero ¿quién le dio eso? Bueno, fue Dios. ¿No? Fue Dios. Dios le dio esa capacidad. ¿Y qué pasa con aquellos que no conocen a Dios? Pues Dios también se los dio. Para algún día Dios le va a pedir cuentas también a ellos de esos dones, talentos, habilidades que Dios se los dio. Sea habilidad para crear dinero, sea habilidad, aquí como hablamos mucho de deporte, ¿no? De los deportistas, de los jugadores, también un día se le va a pedir cuentas a ellos de lo bueno que Dios le dio a ellos. Entonces, aquí, hermanos, es Dios. Se levanta el arca y el pueblo tiene que levantarse. El arca marcha, ellos tienen que seguir el arca. Pero en esta marcha piden una distancia. Yo decía, pero ¿por qué esa distancia de 1 kilómetro? Es como de aquí hasta la entrada de Cristo Rey, más o menos, una entrada de distancia de 1 kilómetro entre el arca y el pueblo. Y aquí voy a sugerir algunas razones. En primer lugar, para que el pueblo supiera dónde ir. Al mantener esa distancia, todos podían verla claramente y seguirla sin confusión. Si está cerca, pasa como a veces nos pegamos mucho a un carro en la carretera, ¿no? Nos pegamos mucho y al pegarnos mucho a veces no vemos el hueco que está delante de nosotros y ¡plá! Caímos en un hueco. No, aquí la distancia tenía que ser prudencial para que puedan ver, hermanos, el arca y todos pudieran ser guiados por ella. Segundo lugar, aquí hay un elemento también que tiene que ver con el reconocer que estaban delante de la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y mantener esa distancia subrayaba que Dios es santo y no debe tratarse de manera
descuidada. Hermanos, ¿se acuerdan en 2 Samuel capítulo 6 cuando David intenta llevar el arca, devolverla a Jerusalén? El primer intento, ¿se acuerdan? 2 bueyes jalando una carreta y ahí la puso. Y obviamente se movía. Y había uno llamado Usa, con buena intención, él quiso poner su mano en el arca para que el arca no cayera, porque estaba tropezando. Hermanos, y fue fulminado por Dios. Yo decía, pero este texto a mí siempre me ha causado, yo decía, Señor, pero qué injusto, qué injusto. Pero la lección que yo aprendí de ahí, una de las lecciones, es que buenas intenciones no es suficiente. Usa tenía buena intención. Y aquí también David tenía su responsabilidad porque no consultó con los sacerdotes, según la ley, cómo debía trasladarse el arca. Y también él tenía parte de responsabilidad. Sin embargo, esta lección me quedó clarísima. Buenas intenciones a veces no son suficientes. Y a veces nosotros, una aplicación sobre la marcha, a veces nosotros, amados hermanos, tenemos buenas intenciones en el ministerio, pero no siempre son suficientes las buenas intenciones. Aquí, hermanos, había que mantener una distancia porque, bueno, lo que representaba esa arca era Dios mismo. Y eso no debería tratarse de una manera descuidada. Mantener distancia delante de la presencia del Señor. Otra razón, otro porqué, protección del pueblo. Porque solo los sacerdotes estaban autorizados a estar cerca del arca. La distancia protegía al pueblo para que no profanaran su santidad. Y también había un porqué de orden y unidad en un momento decisivo. La distancia ayudaba a mantener, gracias, muchas gracias. La distancia ayudaba a mantener orden dentro del pueblo. Y recordaba que esto no era un asunto humano, no era un líder el que estaba al frente, era Dios mismo dirigiendo al pueblo. Noten ustedes que no era Josué, era el arca que iba delante de ellos, era Dios mismo guiándolos. Y esto, hermanos, también nos enseña que la victoria, el éxito de esta empresa no depende de esfuerzo humano, depende de seguir a Dios con obediencia y confianza. Nosotros, los que estamos al frente de una obra, ¿qué somos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Quién es Pedro? Pregunta en 1 Corintios. Bueno, simplemente siervos, servidores, colaboradores entre nosotros al servicio de Dios. Eso es lo que somos. No en nosotros mismos no hay algo, inherentemente hablando, no hay algo especial. Lo especial lo pone Dios en nosotros. Es Dios quien lo usa a usted. Y cuando pasa algo, cuando Dios a usted lo usa, cuando Dios a usted lo eleva, en buen término, empleando esta palabra en un buen término, sepa que es Dios y no usted. Es Dios usándolo. Lamentablemente, estamos en unos tiempos en donde a veces hay hay manipulación en muchos casos, ¿no? Despliegues de poder, hago esto y la gente se cae, hago así y la gente se tira para atrás, como para atraer la atención hacia la persona y no darle la gloria a Dios. Aquí se trata, en este caso, hermanos, el mensaje aquí es que quien iba guiando la empresa, la conquista, no era Josué, era Dios mismo guiando al pueblo. Y el éxito, hermano, dependía de cuán obediente y cuánta confianza tenían ellos en Dios que los guiaba.
Y en tercer lugar, estamos hablando de la preparación. Aquí hay unas instrucciones al pueblo y a los sacerdotes. Versículos 5 y 6, perdón. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Al pueblo le pide consagrarse. Consagración antes de una acción de Dios. Y a los sacerdotes la orden de llevar el arca. Y esto conllevaba un privilegio y una responsabilidad. Privilegio, hermanos, qué gran privilegio de llevar lo que representaba la misma presencia de Dios. Pero responsabilidad, porque si lo hacían mal, también había una consecuencia. Y Josué le dice, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Estas tres instrucciones son preparativos para que el pueblo pase. Ahora, en segundo lugar, en este pasaje, en los versículos 7 al 8, aquí podemos ver que a pesar de los instrumentos, Dios sigue adelante con sus propósitos. ¿A qué me refiero? Bueno, antes de Josué estaba Moisés y Dios estaba con Moisés todos los días de su vida, todos los días de su ministerio. Muere Moisés, Dios se lo lleva, ahora levanta a Josué. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Versículos 7 y 8. Aquí habla Dios directamente. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. En primer lugar, aquí, versículo 7, Dios afirma su respaldo al que acaba de levantar, a Josué, a su siervo escogido. Le dice, desde este día comenzaré a engrandecerte. La otra versión dice, a partir de hoy te haré cada vez más importante. Lo hará notorio ante el pueblo. Dios afirma su respaldo a Josué. Y es Dios tomando la iniciativa. No es uno el que se eleva, el que miren a mí, soy el importante. No, es Dios respaldando a Josué. Desde este día le dice Dios a Josué, comenzaré a engrandecerte. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, confirmar delante del pueblo que su presencia que estaba con Moisés, de la misma manera ahora va a estar con él. Hermanos, y eso es lo que somos nosotros, aplicándolo a la iglesia del Señor y específicamente a esta iglesia BCP, ¿no? He estado algunos años con ustedes, no sé, desde que mis hijas tenían creo como 4 o 5 años más o menos por ahí. Y en ese tiempito pues he vivido algo de la vida de BCP, algo. Y ustedes saben pues que antes había un pastor, ¿cierto? Después estuvo Andrés, está Andrés. Hermanos, los instrumentos pueden cambiar, pero hay alguna realidad a la que tenemos que nosotros aferrarnos. No es la capacidad del pastor anterior o del líder anterior, no, es Dios en ellos. Y así como estuvo con el anterior, de esta misma manera, Dios sigue estando y estará con el que está ahora actualmente. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Creen esto, hermanos? Bueno, ¿qué es diferente? Sí, todos somos diferentes. ¿Quién ha visto pastores iguales? ¿Evangelistas iguales? No. A todos Dios los usa de una manera diferente, pero es Dios, hermanos, delante de ellos. Es Dios elevándolo, es Dios respaldándolos. En segundo lugar, vemos, Dios asegura la continuidad. El mismo Dios, el mismo Dios, el mismo poder, la misma presencia, con un instrumento diferente. Y la fidelidad de Dios
el respaldo de Dios, hermanos, no depende del cambio de líderes. Vean, por experiencia personal se los digo, estoy 2 años en esta iglesia y pues no ha sido fácil, porque anterior a mi persona hubo un pastor por 17 años. Y yo iba claro, siempre la gente va a comparar. Y aún eso estoy clarísimo. ¿Verdad? Son 17 años de formación de un pastor y ahora vengo yo nuevo, diferente. Y hermanos, pues sí, van a comparar. Es que el pastor anterior lo hacía de una manera, es que el pastor anterior lo hacía de otra manera, es que él era así y eso yo sabía a lo que iba. Pero si algo, ¿qué es lo que me mantuvo a mí? Porque había momentos en donde sí, a veces uno quiere tirar la toalla, hermanos, porque no es fácil el asunto. Fueron 17 años, en el caso de Josué fueron, hermanos, 40 años de Moisés, y ahora él tiene que tomar las riendas. Y yo me senté en esto y dije, no, aquí me afirmo. Señor, usted me llevó. Y eso es lo que yo he tomado al día de hoy, hasta el día de hoy, que usted me llevó, usted me respalda. Punto. Ahí me siento. ¿Cómo? No lo sé. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues he visto su mano respaldándome. La fidelidad de Dios, hermano, no depende del cambio de líderes. Podrá haber uno, podrá haber otro. Es más, los que conocen esta iglesia desde antes, fíjense quiénes quedan de los originales. Hablando de iglesia, ¿se acuerdan? Maga, ¿se acuerda? Caro, ¿se acuerda? Don Carlos, ¿se acuerda? ¿Dónde están? Pero sin embargo, aquí hay gente nueva y Dios va a seguir respaldándonos, porque no depende de las personas, depende de Dios. Y esta iglesia, hermanos, la dirige el Señor. También, hermanos, en el versículo 8a, Dios establece el medio para manifestar su poder. Ahí en el 8a dice, daré la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Dios obra a través de el orden y la obediencia. Y por último, hermanos, Dios demanda fe, confianza en Él, creer en Él, porque dice, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, primero tenían que actuar antes de que se manifestara el Señor. La fe precede a la intervención divina. Por eso es que el Señor le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, fe, verás la gloria de Dios? Bueno, el ser humano funciona al revés. El ser humano primero quiere ver para después creer. La gente normalmente cuando uno habla con algunos incrédulos dice, si yo viera, por ejemplo, el arca del pacto que la encontraron, tal vez yo creo en Dios. Si descubrieran por ahí en el monte, uno de esos montes allá en Turquía, en el monte Ararat, el arca donde no estuvo, que dice que reposó por ahí, entonces yo tal vez al ver eso yo creería. Vean, hermanos, yo estoy seguro que si el mismo Señor Jesucristo se le presentara en persona a ellos, no van a creer, porque esto no es un asunto de ver, es un asunto de fe, es un asunto de creer para ver la gloria de Dios. En este caso, ellos llegaron allí al borde del río. Y una vez que los pies de los sacerdotes tocaron esto, sucedió esto que voy a narrar como tercer punto. Aquí vemos del versículo 9 al versículo 13 un orden divino para que Dios se glorificara. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bueno, no me imagino, he tratado de imaginarme
esto que pasó, cómo es que un río poquito caudaloso se detiene en un momento y crea una pared de agua, pero el río sigue viniendo y se sigue acumulando el agua, hermanos, y por un buen tiempo, porque para que eso suceda, tiene que haber, para que el pueblo pase, más o menos estamos hablando de una población de 2 millones de personas, y después que pasaron todos, recién otra vez, ya cuando todos habían pasado, y los sacerdotes también que llevaban el arca, recién otra vez el río vuelve a su cauce normal. Vean qué tremendo. O sea, yo he usado de la imaginación, no sé usar la inteligencia artificial, pero si alguien lo puede hacer, ahí me dice y me manda el video de cómo le quedó esto. Pero esto es tremendo. Pero antes de esto, hermanos, hay unas instrucciones. Un llamado a acercarse y escuchar a Dios, el versículo 9. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. El milagro comienza cuando hay atención y obediencia a la palabra de Dios. No podemos, una aplicación rápida, y esto se lo dije a la iglesia a principio de año, no podemos esperar resultados diferentes si nosotros seguimos igual. Tenemos que cambiar de actitud. ¿Y qué actitud, pastor? Bueno, tenemos que volver a la palabra del Señor. ¿Cómo puede esperar usted cambio en su vida, en su familia, en la iglesia, en la sociedad, en la comunidad, si seguimos haciendo lo mismo y menos sin escuchar las instrucciones de Dios a través de su palabra? No puede haber un cambio. Lo que va a cambiar al ser humano no son las leyes. Lo que va a cambiar al ser humano, porque el problema es un problema de pecado, es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Bueno, pues tenemos que hacer algo, tenemos que orar, ir a la palabra del Señor, seguir las instrucciones de parte del Señor para que veamos la gloria del Señor en esta comunidad. Porque, hermano, déjeme decirle que es una comunidad bien conflictiva. Ahí, bueno, los chiquillos aparecen muertos, 14 años, 15, 16 años. En diciembre, en un día, 3. Imagínense, ¿no? Y lo peor de todo, ¿saben qué es, hermanos? Lo peor de todo es, y eso se lo dije a ellos, cuando nosotros normalizamos esto. Como esto es tan común, entonces hemos llegado a la conclusión, y actuamos de esta manera, de que esto es normal. Y la gente dice, ¿para qué se metió? ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué hizo lo otro? Digo, no, esto no es normal. Aquí tenemos que hacer algo y por lo menos comenzar a orar, a clamar al Señor para que este estado de cosas cambie. Esto no es normal. Cuando el Señor cambia a una persona, comienza a cambiar la familia y luego cambia la sociedad. Yo creo eso y así ha sido. Bueno, tenemos que seguir clamando al Señor por esto, pero también comenzar a hacer cosas diferentes. Si usted no lee la Biblia, donde están las instrucciones de la palabra del Señor, si usted menos la obedece, ¿qué cambios podemos esperar? Iglesia BCP, porque estoy predicando el lado de BCP. Si queremos éxito en este 2026, en esta empresa, en esta tarea que el Señor les ha dado a ustedes, haciendo lo mismo, no va a pasar nada. Tenemos que ir a la palabra del Señor, a buscar el consejo de Dios, la dirección de Dios y la guía de su Santo Espíritu para que esto comience a cambiar. Yo estoy seguro que ustedes quieren una iglesia mejor, diferente, ¿verdad que sí? Con más gente, digamos, de la comunidad siendo alcanzada, no para decir qué grande que es la iglesia, no, sino, hermanos, para que el nombre de Cristo sea glorificado en la comunidad y ustedes sean los instrumentos. Bueno, versículo 10, hermanos, ahí la promesa de la presencia y el poder de Dios, ahí se le da al pueblo. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Dios se revela como el Dios vivo, el que está presente y el que es victorioso sobre los enemigos. Y no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero también en el versículo 11, ahí
el arca otra vez aparece frente al pueblo. Versículo 11 dice, miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. La presencia de Dios, hermanos, va primero y el pueblo sigue, no es a la inversa, no es el líder, aunque Dios nos usa y Dios lo va a usar a ustedes, a todo aquel que se dispone. Pero sepan que es la presencia de Dios. Cuando hay éxitos, cuando hay cosas bonitas en la iglesia que se han hecho y hay pues bendición de parte de Dios y hay fruto de parte de Dios, sepa que es Dios quien va delante de ustedes y que Él ha hecho posible esto. Pero también hay una preparación humana conforme a la instrucción divina. 12 hombres, uno por cada tribu. Ahí está, versículo 12 dice, elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Hermanos, Dios, cuando uno comienza a leer el libro de Josué, dice el Señor lo siguiente, yo ya les entregué esto, esa tierra ya es de ustedes. Sin embargo, después les dice, pero tienen que tomarla. ¿Cómo es esto? Si ya no las dio, ya es nuestra. Simplemente vamos y poseámosla de una vez. No, pero tienen que tomarla. ¿Y por qué? Bueno, le hice esa pregunta a un profesor y seguro Horacio se acuerda de él, Juan Macadam. No sé si se acordará de ese profesor. Imagínense, años 90. Y hasta ahora me acuerdo yo de esa respuesta. Me dice, porque Dios quiere que nosotros nos involucremos con sus propósitos. Él quiere que su pueblo se involucre en los propósitos divinos. Sí, tenemos el respaldo de Dios. Sí, tenemos la victoria. No, y hasta la contamos, tenemos la victoria en el nombre de Cristo. Amén, y así es. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, sí, no es que usted se quede sentadito, no. Hay que evangelizar, hay que hacer la obra del Señor, hay que involucrarnos en la obra del Señor, en los propósitos del Señor, de acuerdo a los talentos, habilidades y capacidades que el Señor ha repartido a cada uno en la iglesia. Yo estoy seguro que todos aquí ya son hijos de Dios, tienen a Cristo en su corazón, amén, sí, todos. Y si no, nada más avisa, hacemos un llamado, oramos por él, si se cae bien y si no también, bueno, pero por lo menos que acepte al Señor. Y si ya lo tiene, ya usted tiene el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo tiene dones que el Señor les ha dado. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con esos dones? ¿Qué estamos haciendo con esas habilidades y capacidades que el Señor nos ha dado? ¿O la guardamos o la ponemos a trabajar? Eso sería, hermanos, una pregunta de reflexión para ustedes. Hermanos, y el acto de fe desata, por decirlo de una manera, no me gusta esta palabra, pero no encontré otra, desata el milagro de Dios. Los sacerdotes pisan las aguas antes que se dividan, ¿no? La obediencia precede a la manifestación de Dios. No siempre, ciertamente, pero en este caso así es. Y un detalle con los sacerdotes. Con razón, en Levítico se pide que los sacerdotes sean perfectos físicamente. ¿Ustedes sabían eso? Un enfermo, un cojo, alguien que tenía algún defecto físico, aunque sea de la tribu de Leví, no podía oficiar. Y como cosa curiosa, hace unos años en Colombia había una mujer pastora, presidenta de una denominación, que dijo que todos los pastores que tenían defectos físicos van jalando, en otras palabras, fuera. ¿Por qué? Basado en Levítico. Porque aquí dice que un enano, un cojo, nadie con defecto físico puede ministrar delante de la presencia del Señor. Eso era obviamente en ese tiempo. Y los que hemos hecho el servicio militar obligatorio, en Perú existe esto, ahí nos revisan todo. Y si usted tiene algún defecto, no puede servir en las Fuerzas Armadas.
Bueno, en este caso, los levitas, según disposición levítica de Dios, tenían que ser perfectos. Con razón, cuatro sacerdotes esperar que 2 millones de personas pasaran y ellos ahí sin moverse frente al río. ¿Ustedes saben eso? Con razón tenían que ser físicamente perfectos. Ahí está la razón, una de las razones. Pero hay otras razones más que no vamos a entrar en eso. Pero por eso es que ellos aguantan buen tiempo. ¿Cuánto demora, hermanos, pasar que 2 millones de personas pasen? Y ellos ahí bien paraditos y no podían moverse. Esa era la orden. Y después que el último israelita pasó, recién ellos se movieron. ¿Se dan cuenta? Un detallito no menos importante. Y por último, hermanos, las aguas se detienen. Es una promesa cumplida, versículos 14 hasta el 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, ¿ve? Estaba en crecida. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El paso de fe del pueblo, hermanos. El pueblo sale de sus tiendas y tiene que obedecer la voz de Dios. Salgan y crucen el Jordán. Los sacerdotes, por su parte, tienen que cumplir también, ir delante y en este caso estar ahí paraditos hasta que todos pasen. Y una vez que hacen esto, ven el milagro del río Jordán. La parte que quedó aquí, que seguía corriendo, siguió corriendo y se secó esta parte, mientras la parte que quedó aquí se acumulaba más arriba. Esto es, hermanos, un ejemplo de que para Dios no hay nada imposible. Humanamente hablando, esto es imposible, pero Dios lo hizo posible, ¿no? Era imposible cruzar así, pero Dios lo hizo posible. Ahí está el milagro. La intervención sobrenatural de Dios, las aguas se detienen, Dios abre el camino, hermanos, para que el pueblo pase en seco, así como lo hizo en el Mar Rojo. El pueblo pasa, cruza en dirección a Jericó, y este detalle a Jericó también es un detallito importante. ¿Por qué? Y esto se analiza en academias militares, porque pues no lo saben. Porque Jericó está en medio de todo el país. Y pasan en medio, pasan por Jericó para dividir, una vez van venciendo, dividen al país en dos. Y eso es táctica militar, que es estudiada en las academias militares. Es increíble, por eso este detalle que van a Jericó es muy importante. Pero bueno, hermanos, el pueblo pasa, cruza el río en victoria, avanzan hacia la promesa, los sacerdotes permanecen firmes y la presencia de Dios manifestada en el arca, simbolizada en el arca, ahí hasta que el último hombre pasó. Por último, hermanos, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? 1. Aprendamos a esperar antes de avanzar. Aprendamos a esperar antes de avanzar. Vivimos en un corre-corre en donde todo lo queremos ya. Queremos ver muchas cosas en todas las áreas de nuestra vida. Queremos que las cosas se sucedan rápidamente y no. La iglesia del Señor, como hijo de Dios, necesitamos detenernos y escuchar a Dios y consagrarnos al Señor antes de tomar decisiones importantes. En segundo lugar, sigamos la presencia de Dios y no solo al hombre o métodos humanos. El arca es principal, es fundamental, es Dios
guiando al pueblo. En el Éxodo es Dios sacando al pueblo, Dios, no Moisés. En la conquista es Dios guiando al pueblo y Dios conquistando esta nación. Josué simplemente es un instrumento. Ustedes y yo somos simplemente instrumentos en las manos de Dios. Y nosotros como iglesia debemos asegurarnos que su presencia dirija nuestros pasos. ¿Quién está dirigiendo sus pasos, iglesia? ¿Quién dirige su vida? ¿Quién dirige su familia? ¿Quién está dirigiendo sus decisiones importantes en ustedes? Sepa que cuando Dios va al frente, hermanos, la victoria está asegurada. Tercer lugar, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, nos enseña a mantenernos en reverencia y santidad. Cuando vemos la distancia que Dios pide entre el arca y el pueblo, bueno, nos enseña respeto por lo sagrado. Hoy día, lamentablemente, vemos cómo se trivializa, se rebaja y se profana lo sagrado a través de cultos manipulados, a través de supuestas manifestaciones, a través de una palabra adulterada. Hay ausencia de palabra de Dios en muchos púlpitos y lo que hay es un espectáculo, un show, tratando de atraer la atención no al Señor, sino a la persona. Y como alguien dijo, yo creo esto, culto que no glorifica al Señor, culto que glorifica a un ser humano, no es culto. Para que haya culto tiene que ser Cristo glorificado. No hay manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, sin consagración. Cuarto, debemos dar paso de fe y usando la analogía del Jordán, aun cuando el Jordán está crecido. Sí, seguramente que, y no solo es crecido, está turbulento. Hay momentos en la vida donde todo se torna turbulento, oscuro. Como dice el Salmo 23, un valle de sombra de muerte. Pero sepa que a pesar de eso, y como dice el mismo salmista, Dios estará con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y por último, hay que creer como iglesia, hermanos, que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Lo mismo que le prometió Dios a Moisés y lo cumplió, lo mismo iba a ser con Josué e iba a ser cumplido. El mismo Dios que obró ayer es el mismo que sigue obrando hoy. Y la iglesia no debe vivir de recuerdos. Sí, de recuerdos bonitos, claro, a veces cuando cumplimos años como iglesia, como persona, como familia, recordamos muchas cosas, ¿cierto? Y eso es bonito. Y hay el dicho que dice recordar es volver a vivir. Está bien. Pero hermanos, nosotros tenemos que vivir en un presente continuo, sabiendo que Dios es un Dios del presente. Sí, Pablo lo dijo de esta forma en Filipenses capítulo 3. Él dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿no? Y viendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El año 2025 fue de bendición. Gloria a Dios. Qué lindo, qué bendición. Dios bendijo su vida, bendijo su familia, bendijo la iglesia, bendijo la obra de sus manos. Bueno, qué lindo. Pero ya eso quedó atrás. Ahora estamos 2026. ¿Qué hay que olvidar? Bueno, las cosas buenas, pero también las cosas negativas. Las cosas que ya pasaron. Ya no podemos llorar sobre leche derramada. Y nosotros, bueno, aquí una chinita, ¿no? Para el 51% de la congregación, bueno, hermano, ya campeonamos 31, ¿no? 31 veces. Pues ya pasó. Ahora proyectémonos hacia adelante, ¿no? Ya vayamos por la 32 y de ahí hasta la 40 y 41 y ahí en adelante, ¿verdad?
Yo estoy seguro que el 51% está de acuerdo conmigo, y si no está de acuerdo conmigo, a la salida nos hablamos. Muy bien. Pero esto, hermano, Dios es un Dios de un presente continuo. Dios estuvo con ustedes 2025, Dios va a estar con ustedes 2026. Cuando ustedes descansan en Dios, esperan en Dios, confían en el Señor, se consagran delante del Señor, hermanos, tienen la presencia del Señor asegurada y el éxito asegurado. Oramos, iglesia. Padre, gracias te doy en esta noche por permitirme compartir tu palabra con mis hermanos. Gracias, Padre, porque a través de esta historia nos enseñas cuán importante es tu presencia, tu guianza, tu respaldo, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nosotros como personas, como seres humanos, en nuestras familias y como congregación también. Te pido, Señor, por esta congregación para que, así como tú estuviste con Josué, tu presencia estaba con él y con el pueblo, manifestada en el arca, igual, Señor, en este año 2026, tu propósito, Señor, siga cumpliéndose, siga llevándose adelante. El propósito por el cual levantaste esta congregación se siga cumpliendo, Señor, en este año 2026. Padre, haz milagros. Haz caminos, Señor, por donde parece que no hay. Abre caminos. Levanta obreros. Vivifícanos, Señor. Si estamos desanimados, anímanos, Padre. Danos de tu Santo Espíritu, de tu presencia, Señor, para poder continuar adelante. Despierta, Señor, aviva esos dones, habilidades, capacidades y talentos que has puesto en tu iglesia, para que todos juntos, Señor, como un cuerpo, como una familia, puedan ejercerlos, para que tu nombre y solo tu nombre sea glorificado, Señor. Y ver tu mano poderosa actuar a favor de esta congregación, familia BCP. Te pido que bendigas a Andrés, a Caro, bendigas a los líderes de esta congregación, bendigas a todos los que vienen aquí, Señor, y los que van a seguir viniendo, los que se van a añadir en este año, Padre. Bendícelos grandemente, que aquí sean edificados, que aquí, Señor, sus dones y talentos sean, Señor, ejercidos, Padre. Levántalos, Señor, y úsalos no solamente aquí, sino afuera también. Gracias, Padre. Sigue fortaleciendo nuestras vidas y la vida de cada familia que pertenece a esta congregación. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Que el Señor lo bendiga, amados hermanos.